Hola, ¿cómo están? Imagino que bien. Bueno, hoy día les estoy haciendo el video de la lectura pendiente de Riki Tiki Tabi. Antes de leer dice ahí una parte para activar conocimientos previos acerca de el tema que trata esta lectura. Dice, ¿cómo te imaginas a los personajes de esta historia? Dice, si una mangosta y una cobra se enfrentan, ¿cuál de las dos crees que puede vencer? Bueno, para saber qué es una mangosta les voy a decir que es un mamífero. Ahí hay una figura de una mangosta, ¿cierto? Y acá nos entregan en la página 16 una imagen clara de lo que es una mangosta, ¿ya? Este texto lo escribió este señor, Joseph Rudyard Kipling, que es un escritor inglés, ¿cierto? Que nació en 1865 y murió en 1936. Dice, famoso escritor inglés, recibió el nombre del lago donde sus padres se conocieron. Trabajó como periodista, además de escribir novelas, cuentos y poesía. Fue el primer escritor inglés en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1907. Sus obras más conocidas son El libro de la selva, que fue el que leímos primero, ¿cierto? El extracto, en 1894. Después la novela de espionaje Kim en 1901 y los poemas Gunga Din en 1892, entre otros textos que él escribió. Fíjense que la mangosta vive mayoritariamente en la India, en este sector, ¿ya? ¿Ok? Y nos entrega aquí un poquito un resumen no, nos dan algunas claves, ¿cierto?, del contexto de dónde se escribió o por qué se escribió esta historia, ¿ya? Un poquito una información respecto del autor también. Dice, Rikki Tikki Tavi fue escrito por el inglés Joseph Rudyard Kipling, quien vivió durante sus primeros años en Bombay, en la India. En la segunda mitad del siglo XIX, Inglaterra era un imperio colonial, es decir, había expandido sus territorios invadiendo otros países e instalando colonias en todos los continentes. La India llegó a ser la más importante de las colonias inglesas. Joseph Kipling vivió junto a sus padres y aprendió de los hindúes, así se llaman los residentes o los nativos de la India, no se llaman indios, se llaman hindúes, ¿ya? Entonces aprendió de los hindúes la lengua hindi, además de relatos llenos de magia de los seres que habitan en la selva. Por ejemplo, la historia que leerás, una familia encuentra una mangosta en el jardín y decide cuidarla. Por esta razón, la mangosta llamada Rikki Tikki Tavi, por el sonido que emite, decide quedarse con ellos y protegerlos de las cobras que habitan en el lugar. Y en el texto de la página 17 hay un trabajo con palabras, ¿ya? Amplío mi vocabulario y aparecen algunas palabras que vamos a ver después en el texto de Rikki Tikki Tavi. Aparece sigilosamente y hay un ejemplo. Subía los escalones de la escalera sigilosamente para no ser sorprendido. Hay una imagen ahí también de que podría ser sigiloso, como cuidadoso, silencioso, ¿ya? Después dice engreída. Sus éxitos deportivos la habían vuelto una atleta engreída y displicente con sus seguidores. Después dice husmear. Los perros al husmear el lugar encontraron los objetos robados. Después de haber leído estas palabras, ¿cierto? Y sus ejemplos, dice, escribe en el recuadro las palabras trabajadas anteriormente que se relacionan con la imagen. Esto no aparece en la guía por si acaso, pero sí podrían hacerlo a modo de ejercicio de vocabulario. Esta imagen, ¿a qué corresponde? ¿A sigilosamente, a engreída o a husmear? Esta lo mismo y esta imagen también. Se relaciona mucho con los ejemplos, está súper fácil. Después dice, une cada término con su significado, sigilosamente, engreída y husmear. Y aquí dice, creerse mejor que los demás, buscar o rastrear con el olfato, desplazarse sin hacer ruido o con cautela. Entonces ustedes, ¿cierto? Unen las palabras según el significado que tengan, ¿ya? Y dice, ¿qué hice para saber el significado de las palabras de esta actividad? Bueno, tal vez vi las imágenes, ¿cierto? Y las asocié. Tal vez revisé en el diccionario qué significaban. Después dice, ¿qué palabras sigo sin entender? Si ustedes tienen alguna palabra de estas que no la entiendan,
¿Qué puedo hacer para llegar a comprenderla? ¿Alguna estrategia que ustedes puedan proponer? ¿Ya? Recuerda el significado de estas palabras cuando leas el cuento. Vamos a leer ahora entonces el cuento. A continuación te invitamos a leer de manera fluida el siguiente cuento. De manera fluida quiere decir, ¿cierto?, que sea de corrido, pero no corriendo. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos en clase? Donde evaluamos de alguna manera la lectura. Pues bien, así respetando la puntuación, la entonación y eso. Dice, esta es la historia del gran combate de Rikki Tikki Tavi. Sin ayuda ninguna, sostuvo los baños del vasto bungalú que había en el cuartel de Siguli. ¿Qué es bungalú? Aparece aquí a un costado. En inglés significa casa de un piso. Darcy, el pájaro tejedor, la ayudó y quien la aconsejó fue Chuchundra, el ratón almizclero que nunca anda por el medio del suelo, sino atracado a las paredes, calladamente. Pero fue Rikki Tikki el que dio la pelea. Era una mangosta de piel y cola parecidas a las de un gato pequeño, pero mucho más cerca de una comadreja en la cabeza y en las costumbres. Tanto sus ojos como la punta de su hocico inquieto eran rosados. Podía rascarse donde le diera la gana, con cualquier pata, delantera o trasera, que se le antojase usar. Podía erizar la cola hasta que pareciera un cepillo para limpiar botellas, y su grito de guerra cuando se ponía a corretear en las altas hierbas era «Rick, tic, tiki, tiki». Cierto día ocurrió que un desborde veraniego del río la arrancó de la madriguera. ¿Qué es una madriguera? Aquí nos dice que es una cueva en que habitan algunos animales. Entonces, cierto día ocurrió que un desborde veraniego del río la arrancó de la madriguera que habitaba con su padre y su madre, arrastrándola entre chillidos y pataleos a una zanja al costado del camino. Ahí flotaba un pequeño manojo de hierba del que se aferró hasta que no supo más de sí. Cuando recuperó el sentido, yacía al calor del sol en la mitad del sendero en un jardín envuelta en un barro. ¿Qué es yacía? Viene de la palabra yacer, que significa estar tendido. Un niño pequeño decía, «Una mangosta muerta, hagamos un funeral». «No», dijo su madre, «llevémosla adentro para secarla. Quizás no está muerta». «Ahora», dijo el hombre grande, un inglés que acababa de mudarse a un bungalú, «no la asusten y veamos qué hace. Lo más difícil del mundo es asustar a una mangosta porque se la come la curiosidad desde el hocico a la cola». El lema de la familia de las mangostas es «corre y entérate». Y Rikki Tikki hacía honor a su raza. Fíjense que hay un 1 y acá hay una pregunta al costado. Dice, ¿qué significado tiene el lema de las mangostas? Corre y entérate. Miró el algodón, decidió que no era comestible y empezó a dar vueltas en torno a la mesa. Se sentó alisándose la piel y rascándose, y trepó de un salto al hombro del niño. «No te asustes, Teddy», dijo su padre. «Quiere hacerse amiga tuya». «Ay, me da cosquillas», dijo Teddy. Rikki Tikki miró bajo el cuello de la camisa del niño, le olfateó la oreja y descendió por su cuerpo hasta el suelo para sentarse ahí restregándose el hocico. «Y bueno», dijo la madre de Teddy, «¿este es un animal salvaje? ¿Será que se porta bien porque lo hemos tratado amablemente?» «Así son las mangostas», dijo su marido. «Si Teddy no la toma de la cola ni intenta enjaularla, se pasará todo el día entrando y saliendo de la casa. Démosle algo de comer». Le ofrecieron un pedacito de carne cruda que a Rikki Tikki le gustó muchísimo. Cuando se le terminó, salió corriendo a la entrada. Se sentó al sol y erizó todos sus pelos para que se le secaran hasta las raíces. Ahí empezó a sentirse mejor. «Aún me quedan más cosas por descubrir en esta casa», dijo para sí misma, «que cuantas hubiera podido hallar mi familia en toda una vida. Pienso quedarme para inspeccionarlo todo». ¿Qué expresa el rostro del niño? Algo pasa. Quizás fue cuando la encontraron en el jardín, ¿cierto? Donde dice, «Oh, y una mangosta muerta». Perdón. Al anochecer entró al dormitorio de Teddy
para ver de qué manera se encienden las lámparas de parafina y cuando Teddy se metió en la cama, Rikki Tikki hizo lo mismo. Pero no era un compañero muy apacible, porque se lo pasaba levantándose la noche entera, cada vez que oía un ruido para ver de dónde venía. Cuando a última hora la madre y el padre de Teddy entraron a darle un vistazo a su hijo, Rikki Tikki estaba despierta encima de la almohada. «Eso no me gusta», dijo la madre de Teddy. «Podría morder al niño». «No hará nada semejante», dijo el padre. «Teddy es más seguro con ella, con esa fierecilla, que si tuviera un sabueso vigilándolo. Si en ese instante entrara una serpiente en este cuarto». Y ahí aparece la número 2, la pregunta. Dice que en realidad es una estrategia que nosotros vimos en clases, el ante, el durante y el después de la lectura. ¿Qué le preocupa a la madre? ¿Qué piensa el padre? Estas preguntas, por si acaso, son para ustedes mismos, no tienen que responderlas, ¿ya? Pero la madre de Teddy no quería ni pensar en algo tan horrible como si entrara una serpiente al cuarto. Temprano por la mañana, Rikki Tikki salió a la entrada de la casa para desayunar. Iba montada sobre el hombro de Teddy y le dieron algo de plátano y de huevo pasado por agua. Luego se fue sentando en las rodillas de todos, unos tras otros, ya que todas las mangostas de buena familia pretenden ser algún día mangostas caseras y terminar disponiendo de habitaciones por las cuales poder correr. La madre de Rikki Tikki, que antaño viviera en casa del general en Seguli, le había explicado cuidadosamente lo que debería hacer si llegaba a encontrarse entre hombres blancos. Después Rikki Tikki partió rumbo al jardín en busca de algo que valiera la pena. Era un amplio jardín cultivado solo a medias, con arbustos de rosas tan grandes como glorietas. ¿Qué son las glorietas? Es una pérgola de flores, ¿ya? Si tienen dudas qué es una pérgola, hay que buscarla en el diccionario. Tenía limeros, los que dan limas, naranjos, matas de bambú y sectores llenos de hierba alta. Rikki Tikki se lamió los labios. «Esto es un espléndido coto de caza». ¿Qué es un coto? Es un terreno, dijo, y de solo pensarlo se le infló la cola como un cepillo para limpiar las botellas. Cuando habla de un cepillo para limpiar las botellas se referencia a un cepillo de estos que se usan para limpiar las mamaderas, por si acaso, ¿ya? Y correteó por todo el jardín, husmeando aquí y allá hasta que oyó unas voces muy tristes que venían de un espino. Ahí aparece entonces la palabra husmear que vimos delante. Se trataba de Darcy, el pájaro tejedor, y de su mujer. Habían hecho un hermoso nido juntando 2 hojas grandes y cosiéndolas con fibras por los bordes, y lo habían llenado de algodón y pelusa parecida al plumón. El nido se balanceaba de un lado a otro y ellos, sentados en el borde, lloraban. «¿Qué pasa?», preguntó Rikki Tikki. «Estamos desconsolados», dijo Darcy. «Ayer se nos cayó un hijito del nido y Nag se lo comió». Dijo Rikki Tikki. «Eso es muy triste, pero yo no soy de aquí. ¿Quién es Nag?». Darcy y su mujer se limitaron a ocultarse en el nido sin contestar, porque del tupido pasto que había al pie del arbusto salió un silbido sordo, un sonido frío, horrible, que hizo a Rikki Tikki dar un salto de medio metro hacia atrás. Centímetro a centímetro fue apareciendo entre el pasto la cabeza y la capucha abierta de Nag, la enorme cobra negra que medía casi 2 metros desde la lengua hasta la punta de la cola. Cuando ya había levantado del suelo una tercera parte del cuerpo, permaneció balanceándose hacia adelante y hacia atrás, exactamente igual que una mata de diente de león mecida por el viento, y miró a Rikki Tikki con esos ojos tan malvados de las serpientes, esos ojos que no cambian nunca de expresión, piensen lo que piensen. «¿Quién es Nag?», dijo. «Yo soy Nag, el gran dios Brahma. Puso su sello sobre todas las de nuestra especie cuando la primera cobra abrió la capucha para protegerlo del sol mientras dormía. Mírame y tiembla». La pregunta 3 la encontramos ahí. ¿Cómo era la actitud de Nag frente a Rikki Tikki? ¿Era una actitud sometida? ¿Era una actitud tal vez altanera? ¿Tal vez era una actitud de confianza en ella misma? Tengo un problema con el libro, espérenme un poquito. A ver si es que ahí... Denme un ratito. ¿Ya?
Abrió más aún la capucha y Rikki Tikki pudo verle en la parte trasera esa marca que semeja a un par de anteojos y que es exactamente igual que esa parte de un broche que se llama hembra. Por un segundo sintió miedo, pero es imposible que una mangosta esté asustada mucho tiempo, y si bien era la primera vez que Rikki Tikki veía una cobra viva, su madre la había alimentado de cobras muertas, así que tenía claro que el único deber de una mangosta adulta es cazar serpientes y comérselas. También lo sabía Nag, y en el fondo de su frío corazón temía. La pregunta 4 dice, ¿por qué Nag podría temerle a la mangosta? Tal vez tiene que ver con el deber de la mangosta. ¿Cuál era? Y Nag lo sabía. Bueno, dijo Rikki Tikki, y la cola se le infló de nuevo. Si dejamos aparte lo de las marcas, ¿te parece muy bonito devorar las crías que se caen de los nidos? Nag estaba pensativo, atento al menor movimiento que se produjera en las hierbas detrás de Rikki Tikki. Sabía que si empezaba a haber mangostas en el jardín, tarde o temprano eso significaría una muerte segura para él y su familia, y quería coger a Rikki Tikki desprevenida. Inclinó un poco la cabeza hacia un lado. Hablemos, dijo. Tú comes huevos. ¿Por qué yo no voy a poder comer pájaros? Detrás, mira detrás de ti, cantó Darcy. Rikki Tikki era suficientemente lista como para no perder tiempo mirando. Saltó hacia arriba, lo más alto que pudo, mientras por debajo de ella pasaba silbando la cabeza de Nagaina, la malvada esposa de Nag. Había venido acercándose por detrás con todo sigilo. Aparece ahí entonces la palabra que vimos también al principio. Para acabar con la mangosta, ésta la oyó emitir un feroz silbido cuando erró el golpe. Erró significa que se equivocó. Rikki Tikki cayó casi encima de su espalda, y si hubiera sido una mangosta vieja, habría sabido que ese era el momento justo para romperle el espinazo de un mordisco, pero tuvo miedo del terrible latigazo que la cobra da con su cola para defenderse. Mordió, eso sí, pero no en el tiempo suficiente, y evitó el golpe de la cola dejando a Nagaina irritada y maltrecha, es decir, enojada. Darcy, malvado, malvado, dijo Nag, serpenteando hacia lo alto lo más que pudo para tratar de alcanzar el nido que había en el espino, pero como Darcy lo había construido fuera del alcance de una serpiente, logró apenas remecerlo, es decir, apenas logró moverlo. Rikki Tikki sintió que los ojos le ardían y se le ponían rojos. Si a una mangosta se le enrojecen los ojos, está enojada. Se sentó apoyándose en la cola y las patas traseras como un canguro pequeño, mirando a su alrededor y temblando de rabia. Pero Nag y Nagaina ya se habían perdido entre la hierba. Cuando una serpiente falla al golpe nunca dice nada, ni revela el menor indicio sobre lo que piensa hacer a continuación. ¿Qué será revelar? Es hacer visible algo. Es decir, revelar es mostrar algo, darlo a conocer. No puedo cambiar la hoja. Oh. Rikki Tikki no tuvo ningún interés en seguirlas, ya que no estaba segura de poder batirse con dos serpientes a la vez. Correteó hacia el sendero de arena vecino a la casa y se instaló a reflexionar. El asunto era serio. Si tomas un antiguo libro de historia natural, podrás leer en él que cuando una mangosta es mordida en una pelea por una serpiente, corre a comer unas plantas que la curan. No es cierto. La victoria se encuentra en la velocidad, tanto en la de los ojos como en la de los pies. Se trata del golpe de la serpiente contra el salto de la mangosta. Y como no hay ojo capaz de seguir el movimiento de la cabeza de una serpiente al atacar, las cosas ocurren de un modo mucho más maravilloso que si se tratara de plantas mágicas. Rikki Tikki era consciente de ser una mangosta joven y por eso mismo se sentía muy satisfecha de haber esquivado un ataque por la espalda. Eso le dio confianza en sí misma y cuando Teddy corrió hacia ella por el sendero, ya estaba dispuesta a permitir que la acariciaran. A la noche, ahí aparece la palabra, la número 5, dice, ¿qué ventaja tiene la mangosta frente a la serpiente? Tiene que ver con la velocidad. Ya, a la noche en la cena, paseándose entre las copas de vino de la mesa, habría podido comer 3 veces lo necesario y solo de cosas buenas, pero se acordó de Nag y Nagaina, y aunque le resultaba delicioso recibir caricias de la madre de Teddy y sentarse en el hombro del niño, de vez en cuando los ojos se le enrojecían y lanzaba un largo grito de guerra. ¡Ric, tic, tiqui, tiqui, tiqui!
Teddy se fue a la cama con ella, insistiendo en que Rikki Tikki debía dormir bajo su barbilla, es decir, bajo su mentón. El mentón es la pera, lo que nosotros llamamos la pera. Rikki Tikki era harto bien educada como para no morderlo ni arañarlo, pero apenas Teddy se quedó dormido, ella partió a dar su paseo nocturno por la casa. En la oscuridad se tropezó con Chuchundra, el ratón almizclero que se deslizaba pegado en la pared. Chuchundra es un animalito que vive desconsolado. Lloriquea y se queja toda la noche, intentando atreverse a correr por el centro de las habitaciones, pero sin conseguir nunca llegar hasta allí. Él es Chuchundra. ¿Ya? No me mates, dijo Chuchundra casi sollozando. Rikki Tikki, no me mates. ¿Tú te figuras que el que mata serpientes mata almizcleros? Preguntó Rikki Tikki desdeñosamente. Los que matan serpientes serán muertos por serpientes, dijo Chuchundra, más desconsolado que nunca. ¿Cómo puedo estar seguro de que Nag no me confunda contigo una de estas noches oscuras? De eso no hay peligro ni siquiera remoto, dijo Rikki Tikki. Además, Nag está en el jardín y yo sé que tú no te apareces por ahí. Mi prima Chua, la rata, me habló de... dijo Chuchundra y repentinamente se quedó callado. ¿Te habló de qué? Shh, Nag anda por todos lados. Rikki Tikki, debiste hablar con Chua allá en el jardín. ¿Quién es Chua? A ver qué dice. ¿Por qué Chuchundra recomienda a Rikki Tikki que hable con su prima Chua? Pues no lo hice, así que tienes que decírmelo tú. Rápido, Chuchundra, o te doy un mordisco. Chuchundra se sentó y lloró hasta que las lágrimas le empaparon el bigote. Soy un pobre desgraciado, exclamó entre sollozos. Nunca he tenido valor para salir al centro de la habitación. Shh, mejor no te digo nada. ¿Oyes algo, Rikki Tikki? Rikki Tikki puso tensión. La casa estaba en completo silencio, pero creyó distinguir un rac-rac muy suave y apagado, un ruido como el que hace una avispa caminando por el cristal de una ventana, el seco roce de las escamas de una serpiente arrastrándose sobre unas baldosas. «Es Nag o Nagaina», se dijo a sí misma, que se introduce por la compuerta del baño. Tienes razón, Chuchundra. Debía hablar con tu prima Chua. Se encaminó sigilosamente al cuarto de baño de Teddy, pero no oyó a nadie. De ahí fue al cuarto de baño de la madre de Teddy. En la parte inferior de una de las paredes de yeso había un ladrillo levantado para que sirviera de compuerta de salida del agua. Y cuando Rikki Tikki entró, pasando por el borde de ladrillos en que va encajada la bañera, oyó a Nag y Nagaina que cuchicheaban por el lado de afuera, a la luz de la luna. Cuando la gente se vaya y la casa quede vacía, dijo Nagaina a su marido, la mangosta tendrá que irse, y ahí el jardín será de nuevo para nosotros solos. No hagas ruido al entrar, y recuerda que el hombre que mató a Karait es el primero que debes morder. Vienes luego a contármelo y enseguida cazaremos a los dos juntos a Rikki Tikki. ¿Pero estás segura de que ganaremos algo matando a la gente?, preguntó Nag. Pero claro, cuando la casa estaba deshabitada, ¿teníamos acaso una mangosta en el jardín? Mientras se encuentre vacía, seremos el rey y la reina del jardín. Y ten presente que al abrirse los huevos que hemos puesto en el melonar, lo que bien puede ocurrir mañana, los pequeños van a necesitar más espacio y tranquilidad. No se me había ocurrido pensar en eso, dijo Nag. Bueno, iré, pero no es indispensable que después busquemos a Rikki Tikki. Voy a matar al hombre grande y a su mujer, y al niño si puedo, y luego me iré tranquilamente. Con la casa vacía, Rikki Tikki tendrá que largarse. La pregunta dice, ¿por qué las serpientes quieren deshacerse de la familia? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién llevó a Rikki Tikki a la casa? Fue la familia, ¿verdad? Al oír esto, Rikki Tikki se estremeció toda entera de rabia y de coraje. Coraje es ira. En ese momento asomó por la compuerta la cabeza de Nag y detrás sus casi 2 metros de helado cuerpo. A pesar de su furia, Rikki Tikki se asustó mucho ante el enorme tamaño de la cobra, que se enroscó en espiral. Alzó la cabeza y miró al interior del cuarto de baño sumido en la oscuridad. Rikki pudo ver cómo le brillaban los ojos. Si lo mato aquí, ahora, Nagaina lo sabrá. Y al atacarlo en la mitad del suelo, todas las probabilidades estarán de su parte. ¿Qué hago?, dijo Rikki Tikki Tavi. Nag se balanceó hacia adelante y hacia atrás, y Rikki Tikki lo oyó beber agua del jarrón más grande, el que se usaba para llenar el baño.
Bueno, dijo la serpiente, veamos. Cuando mataron a Karait, el hombre grande llevaba un palo. Quizás todavía lo tiene, pero cuando venga a bañarse en la mañana no lo traerá. Voy a esperar aquí hasta que entre. ¿Oyes, Nagaina? Voy a esperar aquí al fresco hasta que sea de día. No le llegó respuesta alguna desde afuera, por lo que dedujo que Nagaina se había ido. Nag enroscaba sus anillos uno a uno en la base del jarrón, mientras Rikki Tikki se quedaba tan quieta como un muerto. Pasó una hora antes de que empezara a moverse, músculo a músculo, hacia el jarrón. Nag se había dormido y Rikki Tikki contemplaba su amplia espalda pensando cuál sería el mejor punto para darle un mordisco. Si no le rompo el espinazo al primer salto, podría seguir luchando, y si lucha... ¡Ay, Rikki! Se fijó en la parte más gruesa del cuello, justo debajo de la capucha, pero no iba a poder con aquello, y morderlo en la cola solo serviría para enfurecer a Nag. Tendré que morderlo en la cabeza, dijo por último, en la cabeza encima de la capucha. Y una vez que lo tenga, no lo soltaré. Miren la imagen. La capucha es eso. Me da un nervio porque tengo pánico y terror a la serpiente. Bien. Saltó entonces sobre la cobra, que tenía la cabeza apoyada en el suelo, algo separada del jarrón, por debajo de la curva de este. Al cerrar sobre ella sus dos filas de dientes, Rikki Tikki apoyó la espalda en el bulto que tenía la pieza de cerámica roja, para sujetar mejor su presa. Esto le dio un segundo de ventaja y lo usó al máximo. Enseguida se vio zarandeada. ¿Qué es zarandeada? Zarandear significa sacudir, zamarrear, la movió. Enseguida se vio movida de lado a lado como una rata cogida por un perro. De aquí para allá sobre el suelo, de arriba a abajo, dando vueltas en grandes círculos. Pero tenía los ojos completamente inyectados de sangre y siguió agarrada a su presa, que se retorcía botando el tiesto de hojalata, la jabonera y un cepillo para friccionar la piel, y que la golpeaba contra las paredes metálicas del baño. Siempre aferrada, Rikki mordía cada vez con más fuerza, pues estaba segura de que moriría a golpes y, por el honor de la familia, prefería que la encontraran con los dientes bien apretados. Mareada, dolorida, le parecía estar siendo descuartizada cuando, de repente, algo estalló como un trueno detrás de ella. Un viento caliente la dejó sin sentido y un fuego rojo le chamuscó la piel. El hombre grande se había despertado con el ruido y había disparado los dos cañones de una escopeta de caza justo detrás de la capucha de Nag. Rikki Tikki siguió sin soltar su presa, con los ojos cerrados, completamente segura ahora de haber muerto, pero la cabeza ya no se movía y el hombre la tomó a ella, levantándola en el aire y diciendo: «Alice, mira, aquí tenemos a la mangosta otra vez. Ahora nuestra amiga nos salvó la vida a nosotros». Entonces ahí está el hombre, ¿cierto?, que entró y le disparó a la serpiente. Hoy me da nervio tomar la hoja. La madre de Teddy, con la cara muy blanca, entró y vio los restos de Nag. Rikki Tikki se arrastró hasta el dormitorio de Teddy y pasó el resto de la noche mitad descansando, mitad sacudiéndose suavemente, para ver si era verdad que estaba rota en 50 pedazos como imaginaba. En la mañana casi no podía moverse, pero estaba satisfecha de sus hazañas. Ahora arreglaré cuentas con Nagaina, que va a ser peor que 5 Nags juntos. Además, no hay forma de saber cuándo empezarán a abrirse los huevos que mencionaron. Tendré que hablar con Darcy, dijo. Sin esperar el desayuno, Rikki Tikki corrió al espino donde Darcy cantaba una canción triunfal a todo pulmón. Las noticias de la muerte de Nag se habían extendido por todo el jardín, pues el hombre que barría la casa había arrojado el cuerpo al basurero. «Oye, estúpido montón de plumas», dijo Rikki Tikki enfurecida. «¿Crees que es momento de ponerse a cantar?» ¿Por qué Rikki Tikki se siente enfurecida? «Nag está muerto, muerto, muerto», cantó Darcy. La valiente Rikki Tikki le hundió los dientes en la cabeza y no lo soltó. El hombre grande trajo el palo que hace ruido y Nag cayó hecho pedazos. Ya no volverá a comerse a mis pequeños. Todo lo cual es cierto, pero ¿dónde está Nagaina?, dijo Rikki Tikki, mirando cuidadosamente a su alrededor.
Nagaina llegó a la compuerta del cuarto de baño y llamó a Nag. Siguió Darcy, y Nag salió colgando de un palo, pues el hombre que barre lo tomó así y lo tiró a la basura. Cantemos a la gran Rikki Tikki, la de ojos rojos. Y Darcy hinchó el cuello y cantó. Si pudiera llegar a ese nido tuyo, te echaba al suelo todas tus crías, dijo Rikki Tikki. No sabes lo que hay que hacer, ni cuándo hay que hacerlo. Tú estarás muy seguro ahí arriba, en tu nido, pero yo aquí abajo ando en plena guerra. Para Rikki Tikki, ¿qué significa andar en plena guerra? Deja de cantar un momento, Darcy. Por complacer, que significa causar a alguien placer o agrado, por complacer a la grande y hermosa Rikki Tikki, interrumpiré mi canto, dijo Darcy. ¿Qué quieres, matadora del terrible Nag? Por tercera vez, ¿dónde está Nagaina? En el basurero junto a los establos, llorando la muerte de Nag. Qué grande es Rikki Tikki, la de los dientes blancos. Ándate el diablo con mis dientes blancos. ¿Sabes dónde pusieron sus huevos? En el melonar, en el lado más cercano a la pared, donde da el sol todo el día. Los escondió ahí hace ya semanas. ¿Y no se te había ocurrido que era buena idea contármelo? ¿En el lado que está más cerca de la pared, has dicho? Rikki Tikki, ¿no irás a comerte los huevos? No, a comérmelos precisamente no. Darcy, si tuvieras una pizca de sentido común, irías volando a los establos y fingirías que se te rompió un ala para que Nagaina te persiga hasta este arbusto. Yo debo ir al melonar, pero si voy ahora me va a ver. Miren la imagen. Darcy era un pajarillo de seso tan escaso, es decir, de poco cerebro, que no podía tener en el cerebro más de una idea a la vez. Y solo porque sabía que los hijos de Nagaina nacían de huevos, igual que los suyos, creía que era injusto matarlos. Pero su esposa era sensata. ¿Qué significará sensata? Que tiene buen juicio, que es inteligente, que es sensata. Pero su esposa era sensata y comprendía que huevos de cobre significan cobras jóvenes dentro de poco tiempo. Así que salió volando del nido y dejó que Darcy se encargara de abrigar a los pequeños y de cantar sobre la muerte de Nag. Darcy era increíblemente parecido a un hombre en algunas cosas. Ella comenzó a revolotear delante de Nagaina junto a la basura, gritando: ¡Ay, tengo una ala rota! El niño de la casa me lanzó una piedra y me la rompió. Ese casa con S es un hogar, y la casa con Z es de cazar, de matar. Y volvía a revolotear aún más desesperadamente. Nagaina levantó la cabeza y siseó. Tú le avisaste a Rikki Tikki que yo iba a matarla, y la verdad sea dicha, has elegido un pésimo sitio para ponerte a cojear. ¿Qué crees que le podría pasar a la esposa de Darcy? Avanzó hacia la esposa de Darcy, deslizándose sobre el polvo. El niño me la rompió con una piedra, chilló de nuevo. Bueno, tal vez sea un consuelo para ti saber que, cuando hayas muerto, me encargaré de arreglar cuentas con ese niño. Mi marido yace en el basurero esta mañana, pero antes de que caiga la noche, también ese niño yacerá inmóvil. ¿De qué sirve que intentes escapar? Voy a cazarte de todas formas. Tonta, mírame. Fíjense que cazar con Z es capturar, matar. La esposa de Darcy era demasiado lista para hacerle caso, porque el pájaro que fija su mirada en los ojos de una serpiente queda tan asustado que no se puede mover. La esposa de Darcy continuó sus revoloteos, piando, estrinar, gorjear, así. Piando quejumbrosamente, sin apartarse del suelo, y Nagaina empezó a avanzar más rápido. Rikki Tikki las oyó subir el sendero desde los establos y se apuró en dirección al lado del melonar más próximo a la pared. Allí, en un lecho de paja, es decir, en una cama de paja, diestramente ocultos entre los melones, dio con unos 25 huevos, más o menos, de similar tamaño a los de las gallinas, pero cubiertos de piel blanquecina en vez de cáscara. Menos mal que vine hoy, dijo. Y es que veía a través de la piel unas diminutas cobras enroscadas y sabía que apenas salieran de los huevos, tendrían ya suficiente poder para matar a un hombre o a una mangosta. Mordió los huevos con rapidez uno a uno en la punta, asegurándose de aplastar las cobritas y escarbando la paja de vez en cuando para que no se le fuera a pasar ninguna por alto. Ya no quedaban sino 3 huevos, y Rikki Tikki lanzó una dichosa carcajada. Pero en ese momento oyó que la mujer de Darcy gritaba:
Rikitiki. Llevé a Nagaina hacia la casa y subió por la entrada. Y ¡ay, ven corriendo! ¡Van a matar! Rikitiki aplastó 2 de los huevos y saltó hacia atrás por el melonar. Con el tercero en la boca, dirigiéndose a casa tan velozmente como se lo permitían sus patas. La pregunta 11, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué hará Rikitiki con el huevo? Teddy, el padre y la madre estaban ya en la mesa para desayunar, pero Rikitiki vio que no comían nada, sino que parecían estatuas y que sus rostros lucían blancos. Nagaina, enroscada sobre la estera, junto a la silla de Teddy, estaba tan cerca de la pierna desnuda del niño que podía lanzarse sobre ella sin esfuerzo ninguno. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás cantando una canción triunfal. Hijo del hombre grande que mató a Nag, siseó. Siseo significa hacer la S. ¿Ya? No te muevas, aún no estoy preparada. Espera un poco. Quédense los 3 muy quietos. Si se mueven, ataco, y si no se mueven, también ataco. ¡Ay, esta gente estúpida que mató a mi Nag! Los ojos de Teddy no se apartaban de los de su padre, y este no podía hacer más que susurrar. Estate quieto, Teddy, no te muevas. Quieto, Teddy. Entonces Rikitiki se acercó gritando. Date vuelta, Nagaina, date vuelta y pelea. Todo a su tiempo, dijo ella sin mover los ojos. Contigo voy a arreglar cuentas de inmediato. Mira a tus amigos Rikitiki. Están quietos y blancos, aterrados. No se atreven a moverse, y si te acercas un solo paso más, los atacaré. Anda a ver tus huevos mejor, dijo Rikitiki, en el melonar junto a la pared. Anda a mirar, Nagaina. La enorme serpiente se volvió a medias y vio a uno de sus huevos sobre el piso de la entrada de la casa. «Ah, dámelo», dijo. Rikitiki puso una pata a cada lado del huevo. Sus ojos estaban ensangrentados. ¿Qué significa que los ojos de Riki estén ensangrentados? ¿Recuerden cómo se ponían sus ojos cuando tenía rabia? ¿Cuánto vale un huevo de serpiente y el de una cobra joven? ¿Y el de una cobra gigante joven? ¿Y el ultísimo de una nidada? Las hormigas se están comiendo los demás allá abajo en el melonar. Nagaina giró en redondo, olvidándolo todo por ese único huevo, y Rikitiki vio cómo el padre de Teddy estiraba el brazo, agarraba al niño por el hombro y lo pasaba por encima de la mesa, y las tazas de té dejándolo fuera del alcance de Nagaina. «Te lo creíste, te lo creíste, te lo creíste, Rik-tic-tic», se carcajeó Rikitiki. El niño está a salvo y fui yo, quien mordió a Nag en su capucha ayer por la noche en el cuarto de baño. Y empezó a saltar con las 4 patas juntas y la cabeza mirando al suelo. Me zarandeó en todas direcciones, pero no logró librarse de mí. Ya había muerto antes de que el hombre grande lo volara en pedazos. Fui yo, Riki-tiki-tic-tic. Anda, ven, Nagaina. Ven a luchar conmigo. Te queda poco para seguir siendo viuda. ¿Qué le quiere decir Rikitiki a Nagaina? Nagaina se dio cuenta de que había perdido su oportunidad de matar a Teddy y de que el huevo estaba entre las patas de Rikitiki. «Dame el huevo, Rikitiki. Dame el último de mis huevos y me iré y no volveré jamás», dijo ella bajando la capucha. «Sí, te irás y no volverás nunca, porque vas a acabar en el basurero, con Nag. Lucha, viuda». El hombre grande fue a buscar su escopeta. «¡Lucha!». Rikitiki saltaba sin parar en torno a Nagaina, justo fuera de su alcance y con sus ojillos como 2 brasas. Nagaina se replegó en sí misma y salió disparada hacia ella. Rikitiki saltó en el aire hacia arriba y hacia atrás, una y otra vez. Y otra vez, la cobra volvió a atacarla y su cabeza siempre fue a dar contra la estera de la entrada, en la que se golpeaba con fuerza. Nagaina volvía a replegarse en sí misma, como el resorte en un reloj. Rikitiki bailoteó entonces describiendo un círculo, hasta quedar detrás de ella, y Nagaina giró en redondo para no perderla de vista. El roce de su cola contra la estera era igual que el de unas hojas secas arrastradas por el viento. Rikitiki había olvidado el huevo, seguía donde mismo, y Nagaina se le fue acercando poco a poco hasta que, finalmente, mientras Rikitiki recuperaba el aliento, lo tomó en la boca y se volvió hacia las escaleras de la entrada y bajó por el sendero como una flecha. Cuando una cobra corre para salvar su vida, va tan rápido como un latigazo al dar en el cuello de un caballo.
La mangosta sabía que si no lograba darle caza, es decir, si no lograba matarla, los problemas volverían a empezar. ¿Por qué la mangosta decide seguir a Nagaina? La serpiente enfiló. ¿Qué significa enfilar? Dirigir su lugar. La serpiente enfiló hacia la hierba alta que había justo al espino, y Rikki-Tikki oyó, mientras corría tras ella, que Darcy cantaba aún esa tonta canción de triunfo. Pero la esposa de Darcy era más lista. Salió volando del nido al ver aparecer a Nagaina y se puso a revolotear en torno a la cabeza de la serpiente. Si Darcy le hubiese ayudado, quizá la habrían hecho volver. Pero Nagaina no hizo más que agachar la capucha y seguir adelante. Así y todo, el breve retraso le permitió a Rikki-Tikki llegar hasta ella. Y cuando la vio meterse en la madriguera donde había vivido con Nag, la mangosta le había clavado ya sus blancos dientes en la cola. Y juntas bajaron a la madriguera, aunque muy pocas mangostas, por viejas y astutas que sean, se atreven a seguir a una cobra al interior de su agujero. ¿Qué crees que le ocurrió a Rikki-Tikki? A Rikki-Tikki. Adentro estaba muy oscuro. Rikki-Tikki no sabía si se ensancharía de repente, dando a Nagaina el espacio suficiente para volverse y atacarla. Aguantó firme y clavó las patas en el suelo para que le sirvieran de frenos en aquella oscura pendiente tierra húmeda. Cuando dejó de moverse la hierba que rodeaba la entrada del agujero, Darcy dijo: «Ya todo terminó para Rikki. Cantemos un himno a un muerto. La valiente Rikki-Tikki ha muerto. No hay duda de que Nagaina la matará bajo tierra». Empezó una canción muy triste que inventó en ese mismo momento, y justo cuando llegó a la parte más conmovedora, el pasto se empezó a mover de nuevo. Rikki-Tikki, cubierta de barro, se arrastró fuera de la guarida, sacando las patas una a una y relamiéndose los bigotes. Darcy se detuvo, lanzando un gritito. Rikki-Tikki se sacudió y el polvo estornudó. Rikki-Tikki se sacudió el polvo y estornudó. «Todo terminó», dijo. «La viuda ya no volverá a salir». Las hormigas rojas que viven entre los tallos de hierba la oyeron y desfilaron hacia adentro para asegurarse de que era cierto lo que decía. Rikki-Tikki se enroscó sobre la hierba y ahí mismo se quedó dormida. Durmió y durmió hasta bien avanzada la tarde, porque había tenido un día muy agitado. Ahora, dijo al despertar, volveré a la casa. Y tú, Darcy, cuéntaselo al pájaro herrerillo, pues él se encargará de informar a todo el jardín que Nagaina ha muerto. El herrerillo produce un ruido exactamente igual al de un martillo pequeño dando sobre un tiesto de cobre. No deja de hacerlo porque es el pregonero de todos los jardines indios y va contando las últimas noticias a todo el que desee oírlas. Mientras Rikki-Tikki subía por el sendero, oyó las notas con que siempre Mientras Rikki-Tikki subía por el sendero, oyó las notas con que siempre comenzaba para pedir atención, como una campanilla avisando que la comida está lista. Din don toc. Nag ha muerto. Nagaina ha muerto. Din don toc. A medida que iban oyéndolo, todos los pájaros del jardín se lanzaban a cantar y las ranas a croar, pues Nag y Nagaina comían tanto ranas como pájaros. ¿Quiénes se alegraron con la muerte de las serpientes? Un montón. Las ranas, los pájaros, etc. Cuando Rikki llegó a la casa, Teddy, la madre de Teddy, muy blanca todavía porque se había desmayado, y el padre de Teddy salieron y casi lloraron sobre ella. Y esa noche comió de cuanto le dieron hasta que no se pudo más. Y se fue a dormir montada en el hombro de Teddy, y allí estaba cuando la madre fue a darle un vistazo de última hora. «Nos salvó la vida, y a Teddy también», dijo a su marido. «Fíjate tú, nos ha salvado la vida a todos». Rikki-Tikki despertó con un respingo, porque todas las mangostas tienen el sueño ligero. «Ah, son ustedes», dijo Rikki-Tikki. «¿De qué se preocupan tanto? Todas las cobras están muertas, y si alguna quedara, aquí estoy yo». Rikki-Tikki tenía razón para sentir orgullo de sí misma, pero no se volvió engreída, y vigiló el jardín como lo debe hacer una mangosta, defendiéndolo con los dientes, asaltos, embestidas y mordiscos, hasta que no hubo cobra capaz de asomar la cabeza entre esas 4 paredes. Entonces, este es un extracto del libro de la selva, Rikki-Tikki Tavi.
¿ya? Dijimos del autor Rudyard Kipling, y lo escribió en el año, perdón, y se publicó en el año 2015. ¿Por qué digo que se publicó en el 2015? Porque recuerden que él murió en el, denme un segundito que lo encuentro aquí, en el año 1936. Entonces para el 2015 ya estaba fallecido, no lo iba a escribir, ¿ya? Y este libro de la selva fue escrito en el año 1894. Entonces ahora solo se republicó. Es decir, se volvió a publicar. Bien, entonces las actividades se encuentran en la página 32 de su libro. Dice, desarrolla las siguientes actividades, luego comparte tus respuestas con un compañero o compañera de modo que compare las similitudes y diferencias de sus experiencias. La idea no es escribir todo lo que está aquí en su cuaderno, ¿ya? Y no creo que alcance todo en la guía. Entonces, lo que pueden escribir en la guía, lo escriben ahí, y lo que no, lo escriben en una hoja aparte y luego lo anexan a la guía cuando la entreguen, ¿ya? O bien me mandan una foto, nos ponemos de acuerdo internamente en el grupo. ¿Cómo llegó Rikki Tikki a vivir con la familia de Teddy? ¿Se acuerdan cómo estaba ella? ¿Quién la encontró en el jardín? Por ahí vamos más o menos en el primer párrafo o segundo párrafo de la lectura. Escribe en cada recuadro una acción importante que haya realizado cada uno de los personajes y explica por qué estas acciones son importantes para el relato. Fíjate en el ejemplo. Teddy, ¿qué hace? Descubre la mangosta en el jardín. Esto marca el comienzo de la historia. Nagaina, ¿qué hace ella? ¿Ya? ¿Y qué acción, o sea, perdón, en qué momento más o menos cumple esa acción? ¿En el inicio, en el desarrollo, en el final? Y Rikki Tikki, ¿cuál es la acción más importante que hace ella en el relato, en el texto? De manera sucinta nomás, chiquillos. La verdad es que no necesito que se explayen tanto en la respuesta, pero sí que sean certeros. Explica la causa y las consecuencias de las siguientes acciones. ¿Por qué ocurre esto? La acción y cuál es el resultado de esa acción. Dice, Darcy le cuenta a Rikki Tikki cómo murió su hijo pequeño. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que murió el hijo pequeño? Bueno, porque cayó del árbol, cayó del nido, ¿cierto? Un huevito y Nak lo comió. ¿Cuál es el resultado? Entonces de que Rikki Tikki, ¿cierto? Ve en Nak una amenaza, ¿cierto? Y entonces decide poner fin a esa amenaza. A ver. Perdón, olviden lo que dije anteriormente respecto de explica la causa y las consecuencias. Vamos a ser más explícitos o más concretos en la respuesta. Explica la causa y la consecuencia de las siguientes acciones. Darcy le cuenta a Rikki Tikki cómo murió su pequeño hijo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, Darcy estaba cantando en el patio, ¿cierto? Y fue cuando estaba cantando en el patio, ¿cierto? Lo escuchó Rikki, ¿ya? Y fue entonces ahí que le cuenta cómo fue que murió su pequeño hijo. ¿Cuál es el resultado de aquello? Mientras tanto, Rikki Tikki escuchaba a Darcy cantarle o contarle más bien la muerte de su hijo pequeño, del huevito, ¿cierto? Aparece entonces Nag entre medio del césped del pasto, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre primero? Rikki Tikki escucha a Darcy cantar. Darcy en eso le cuenta cómo murió su hijo pequeño y cuál es el resultado. Entonces que Rikki Tikki se encuentra con Nag en el jardín. ¿Ya? Ahí les di una respuesta. Esa es la real, dijera. ¿Ya? Y después dice, Rikki Tikki puso una pata a cada lado del huevo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la intención de que Rikki Tikki ponga una pata a cada lado del huevo? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Y después, mientras tanto, Nagaina, ¿cierto? Que la mujer de Nag eh, le solicita o le ruega, ¿cierto? Que deje el huevo y que ella se va a retirar. Entonces, ¿ocurre eso? ¿Cuál es el resultado de que Rikki Tikki ponga una pata a cada lado del huevo? ¿Qué ocurre? ¿Nagaina se retira o no del lugar? ¿Dónde se encuentra el enfrentamiento al final? ¿Dentro de la casa o fuera de ella? Bien, esta parte no había que hacerla, ¿cierto? Está marcada la 1, la 2, la 3. Pasamos a la 5 porque la 4 tampoco había que hacerla.
Dice, en el contexto del cuento, explica qué quiere decir la siguiente cita y qué importancia tiene en el desarrollo de los hechos. El lema de las familias de las mangostas es corre y entérate, y Rikki Tikki hacía honor a su raza. ¿Qué significa entonces esto, esta cita del texto? Dice, por ejemplo, tendrá que ver con las características de las mangostas. ¿Cómo son ellas? ¿Cómo dice el texto que son las mangostas? ¿Son tranquilas o son curiosas? ¿Mm? Si son curiosas, ¿tendrá entonces relación con que ellas todo lo quieren saber? Por ahí va esa respuesta a la pregunta 5. Creo que no les corresponde hacerla tampoco, así es que si no está en el texto, olviden lo que dije, ¿ya? 6. En el siguiente fragmento, ¿qué significa la palabra destacada? Que es apacible. Dice, cuando Teddy se metió en la cama, Rikki Tikki hizo lo mismo, pero no era un compañero muy apacible, porque se lo pasaba levantándose la noche entera. ¿Qué querrá decir apacible? Busquen en el diccionario y lo anotan. Ponen apacible es igual a y me dan un significado. La 7 dice, ¿por qué la madre de Teddy cambia su actitud sobre la mangosta? Justifica tu respuesta con hechos del relato. ¿Qué pasó ahí, cierto? La mamá de Rikki le dice al papá que tiene ciertas aprensiones con la mangosta, ¿verdad? Y el padre le dice que no se preocupe porque va a cuidar mejor que un perro, ¿cierto? A su hijo, ¿ya? Entonces va a ser mucho más leal y mucho más atento, ¿cierto? Que un sabueso, dice. No me acuerdo si dice sabueso, pero algo así. ¿Cuándo cambia la actitud de la mamá de Teddy hacia la mangosta? ¿Por qué lo hace? Cuando ella ve realmente, ¿cierto? Al final del texto, cuando ve que la mangosta, ¿cierto?, ha salvado su vida, la de su marido y la de su hijo. Realmente entonces se cumple lo que dijo el papá de Teddy. Recuerden que la clave está también en justificar tu respuesta con hechos del relato, es decir, con citas del texto. Entonces, cuando ustedes hacen una cita, ponen un guión, perdón, ponen comillas, ¿cierto? Y copian textual la parte donde respalda la idea de por qué la madre de Teddy, ¿cierto?, cambia la actitud sobre la mangosta, ¿ya? Pueden poner una cita o dos máximo, pero no más, no es necesario. Y después cierran las comillas una vez que terminaron de escribir la cita. Como por ejemplo ahí. Esta es una cita porque es una parte literal, digamos, del texto, tal cual está escrito en el texto, ¿ya? Bien. Después dice la 8. Describe el ambiente en que Rikki Tikki se enfrenta a la cobra Nag y cómo su conocimiento del lugar favorece su ataque. Miren, Rikki Tikki se enfrentó dos veces a las cobras. Una es con Nag, que era el macho, y después con Nagaina, que era la hembra. En un encuentro, ¿cierto?, se enfrenta dentro de la casa. Y en el segundo encuentro se enfrenta fuera de la casa, en una madriguera. Cuando se enfrentó a Nag, ¿dónde lo hizo? ¿Dentro de la casa o fuera de la casa? Si fue dentro, ¿dónde, en qué parte fue? Si fue fuera, ¿en qué parte fue? Y le favoreció a Rikki Tikki el conocer el lugar para que lo pudiera atacar. Recuerden que ella estaba en ese lugar. La 9 no se hace. La 10 dice, en el lugar de Darcy, su señora, ¿qué hubieras hecho tú para ayudar a los pájaros? Esa es una pregunta abierta. Tiene relación con lo que ustedes creen que pueden hacer, pero tiene que ser coherente la respuesta. Es decir, tiene que darse a entender, tiene que tener sentido, tiene que tener coherencia, sentido, lógica, ¿ya? Después dice la 11, a partir de lo leído, ¿cómo es la relación entre los seres humanos y la naturaleza? ¿Cuál es tu relación con ella? En este caso, a partir de la lectura, ¿cierto? ¿Cómo es la relación entre los seres humanos y la naturaleza? Tiene que ir directamente con la lectura. ¿Era de ayuda? ¿Era de un trabajo colaborativo? ¿O era de maltrato? Etcétera. ¿Y cuál es tu relación con la naturaleza? ¿Cómo te llevas tú con la naturaleza? ¿Te preocupas, por ejemplo, del medio ambiente, de los animales, etcétera? ¿O te da lo mismo? No, aquí en esta parte no hay respuestas buenas ni malas en respecto a tu relación con la naturaleza. Lo que yo voy a ver ahí simplemente es que sea coherente, es decir, que tenga lógica su respuesta, ¿vale? Y me parece que con eso terminamos, ¿ya? Y en su guía además aparecía esta parte donde dice inferir significados a partir de claves contextuales.
A continuación te proponemos un procedimiento paso a paso para inferir el sentido de una palabra a partir del contexto en que se encuentra. Es decir, para poder entender, inferir, yo deduzco, ¿cierto?, el sentido de una palabra dependiendo del contexto, es decir, de donde esté escrito, ¿ya? Entonces dice, para responder a esta pregunta, de hecho, a las 6, dice, lee el texto y cuando encuentres una palabra desconocida, la destacas, como está ahí, ¿ya? Paso 2, presta atención al tema del que se habla y lo que se dice. El tema es que la mangosta Rikki-Tikki duerme con el niño. Se dice que no es apacible porque se levanta en varias ocasiones durante la noche. Entonces, en relación a eso, ustedes me tienen que dar la respuesta, ¿ya? Paso 3. Considera la información entregada por el contexto en que se encuentra el término. Es decir, en qué situación está esta palabra. En qué situación está descrita, ¿ya? Porque a partir... Dice, considera la información entregada por el contexto en que se encuentra el término. A partir de esta información, intenta deducir en qué sentido se usa la palabra en el texto. Sería bueno tal vez que ustedes tengan un diccionario de sinónimos y antónimos y aparece el sinónimo de apacible. O bien ustedes buscan en el Google, ¿cierto? Y colocan sinónimos de apacible. Y ahí escogen el que más se asemeja o calza para reemplazar esta palabra. Yo la puedo reemplazar por la que yo creo que es, ¿cierto? Por la nueva palabra y no me va a alterar el sentido del texto. ¿Ya? Entonces dice, se dice que no es apacible porque se... Ah, no, perdón. Me voy a la pregunta 4. Paso 4. Explica con tus palabras el sentido del término desconocido a partir de la información contextual. ¿Cómo me podrían explicar, cierto, con tus palabras lo que significa apacible? Ya no solo copiarlo desde un diccionario, desde el Google, sino explicarme con tus palabras qué significa la palabra apacible, ¿ya? Después se compara su significado con el que te entrega el diccionario. Y ahí terminamos. Yo voy a revisar hasta la pregunta 11. Esto de acá no lo voy a revisar, solo que es una ayuda para ustedes, ¿vale? Ya chicos, yo espero que el video no haya sido tan denso. La verdad es que tiene harta lectura. Y por eso nos demoramos bastante. Trabajen con las estrategias del antes, el durante y el después de la lectura para poder entender, ¿ya? El después de la lectura, recuerden que es una síntesis, vimos en el texto, en el cuaderno. En el antes de la lectura, yo activo conocimientos previos, es decir, hago alusión o recojo, digamos, lo que yo sé antes de leer el texto, lo que yo sé previamente, ¿ya? Y luego, en el durante la lectura, ¿cierto? Yo voy comprobando si esos conocimientos corresponden a lo que yo pensaba primero o si tengo que modificarlos. Y en el después de la lectura, yo hago una síntesis de lo que leí y entendí, ¿vale? Entonces también sería bueno que ustedes leyeran el texto solitos, en silencio, se lo lean a alguien en voz alta, pero con la tele apagada, sin que haya nadie, en lo posible nadie los interrumpa, etcétera, y que puedan ir comentando ustedes cada vez que terminan un párrafo, más o menos de qué se trató. Entonces, por ejemplo, como el libro de ustedes, lo pueden rayar. Aquí tengo un párrafo, comienza en una mayúscula y termina en un punto aparte. En este caso, da hasta aquí, ya hasta matar. Entonces aquí al ladito yo le hago una llave, ¿cierto? Y digo en un par de palabras de qué se trataba. Dice, y es que veía a través de la piel unas diminutas cobras enroscadas y sabía que apenas salieran de los huevos tendrían ya suficiente poder para matar a un hombre o a una mangosta. Mordió los huevos con rapidez, uno a uno, en la punta, asegurándose de aplastar las cobritas y escarbando la paja de vez en cuando para que no se le fuera a pasar ninguna por alto. Ya no quedaban sino 3 huevos, y Rikki-Tikki lanzó una dichosa carcajada. Pero en ese momento oyó que la mujer de Darcy gritaba: «Rikki-Tikki, llevé a Nagaina hacia la casa y subió por la entrada. ¡Ay, ay, ay! Ven corriendo, va a matar». Entonces, ¿de qué se trata esto, cierto? De Rikki-Tikki mata los huevos de Nagaina. De eso se trata este texto, este párrafo, ¿ya? Bien, entonces la idea que una vez que yo puedo hacer un resumen o la idea principal, digamos, del párrafo, ¿cierto? Una vez que yo revise nuevo el texto, me puedo guiar solamente por esos resúmenes que hice y tal vez va a ser mucho más fácil comprenderlo. Esa es otra estrategia que podemos emplear. Ya, chiquillos, yo espero haberlos aclarado un poco más y no haberlos confundido. Si tienen alguna duda, me preguntan las veces que sea necesario, ¿ok? Los quiero mucho. Chao.